Hola, hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarme nuevamente. Soy Liliana. Bienvenido a tu canal de coaching. Si es la primera vez que pasas por aquí y ves alguno de estos videos, te invito a suscribirte porque aquí tú y yo vamos a revisar temas principalmente relacionados con el coaching, pero también con el desarrollo personal y la motivación. Como por ejemplo el tema del que quiero hablarte el día de hoy, que se me hace súper interesante y son 15 enseñanzas del alquimista de Paulo Coelho. Así que acompáñame. Ya tengo preparado mi cafecito. A ver, está delicioso para compartir contigo estas grandes enseñanzas de Paulo Coelho. Y creo que a estas alturas de la vida todo mundo hemos ya leído el libro del alquimista, pero si no recuerdas algunas de estas enseñanzas, vas a ver que son súper interesantes y que nos aportan muchísimo para nuestra vida diaria. Pero si por alguna razón no has tenido la oportunidad de leerlo, te lo recomiendo muchísimo. Paulo Coelho tiene diferentes libros, pero este es uno de los más importantes y al menos ha vendido más de 300 millones de copias. Imagínate. Es un libro muy valioso y creo que con estas enseñanzas espero inspirarte, motivarte para que sigas en búsqueda de tu propósito y de tus sueños. Así que, bueno, ya tengo aquí preparado también todo mi material para no olvidar ningún punto o lección valiosa, importante para ti. Así que vamos a comenzar con la primera. Mira, la primera, te voy a leer un pedacito del libro y después, bueno, cuál es la reflexión. La primera dice: seas quien seas o hagas lo que hagas, cuando deseas con firmeza alguna cosa, es porque este deseo nació en el alma del universo. Es tu misión en la tierra. Y cuando quieres alguna cosa, todo el universo conspira para que realices tu deseo. Así que, mira, esta primera enseñanza se refiere a tu leyenda personal o tu propósito de vida. ¿Cuál es tu propósito de vida? Esa es la primera enseñanza que nos comparte Paulo Coelho en este libro. Mira, en ocasiones la vida te va llevando y puede pasar muchísimo tiempo para que tú puedas identificar cuál es tu propósito, es decir, qué es lo que viniste a hacer en la vida, qué es lo que quieres lograr, cuáles son esas acciones que quieres hacer para compartir con el mundo tu esencia, esa cosa única que tú quieres hacer y que para eso viniste a esta vida. A veces puede pasar mil cosas, situaciones, puede llevarte una situación a la otra, puedes conocer diferentes personas y de pronto se va pasando el tiempo sin que tú hayas reflexionado un poco sobre cuál es tu propósito de vida. Paulo Coelho en esta primera enseñanza nos comparte que es importante dedicar un tiempo a entender cuál es nuestro propósito de vida. Y mira, la libertad es un derecho que tenemos todos los seres humanos, todos, todos, todos. La libertad es algo que simplemente lo tenemos dentro de nosotros y que al sentirnos libres podemos ser capaces de crear cosas nuevas y de ir por una misión en la vida. Así que si tú te sientes que estás amarrado a alguna persona, a algún trabajo, al dinero o a un estilo de vida, ese amarre es algo que no te va a agregar valor. Es algo que te puede mantener frustrado, que puede mantenerte molesto y que simple y sencillamente no te va a dejar una sensación de que no tienes esa libertad. No disfrutas de esa libertad en la vida. Por eso, para lograr tu propósito de vida, es importante que tú tengas esa libertad, que sientas que tienes la libertad para poder decidir, para poder elegir lo que tú quieres. Y por ello te invito con esta enseñanza, con esta primera enseñanza de Paulo Coelho, a que decidas cuál es tu propósito de vida. Si aún no lo tienes y te encuentras apenas en el camino descifrando o tratando de descubrir qué es lo que más quieres, cuáles son esos sueños por los que vas a pelear para el resto de la vida, bueno, nunca es tarde. No importa la edad que tengas aquí, ¿eh? No importa la edad que tengas. Lo importante es que decidas, que determines qué es lo que vas a hacer y que tomes acción, ¿sale? Así que
tu propósito. Identificar tu propósito y tu leyenda personal de vida es la primera enseñanza que nos comparte Paulo Coelho en El Alquimista. Ahora, la segunda enseñanza dice: el levante comenzó a soplar más fuerte. El levante, así le decían al viento en España. Estoy entre las ovejas y el tesoro, pensaba el muchacho, que resulta que este muchacho se llamaba Santiago. Tenía que decidirse entre una cosa a la que se había acostumbrado y una cosa que le gustaría tener. Ahora, con este pequeño párrafo del Alquimista, Paulo Coelho nos invita a reflexionar sobre las elecciones de vida. Y mira, aquí anoté algo para ti. ¿Cuántas veces nos hemos acostumbrado a una rutina y no queremos salir de ahí porque esta rutina nos brinda seguridad? O, por ejemplo, es nuestra zona de confort. Mira, te lo he dicho en otro momento, la vida no es vivir el mismo día por 90 años. En realidad todos tenemos ese derecho, y así como te hablaba en la primera enseñanza sobre la libertad, todos tenemos el derecho de poder decidir qué es lo que queremos en la vida. Por esa razón, vivir el mismo día o vivir una rutina todos los días de la vida sin que tú puedas tener esa elección y te sientas como un esclavo y te sientas amarrado a un trabajo, a una cosa, a una casa, a una situación, eso simplemente no es vida. Por eso hay que poder elegir, y en ocasiones vas a tener que elegir entre algo a lo que estás ya acostumbrado, a lo que es tu zona de confort, a lo que actualmente te brinda seguridad, o a decidirte por otra cosa. Y esa otra cosa puede ser tu propósito de vida. Y ese propósito de vida, aquí la pregunta es: ¿qué tan fuerte es? ¿Qué tanto lo quieres? Es decir, ¿cuántas ganas tienes de conseguir ese propósito de vida? Y si es muy importante para ti y realmente quieres ir tras él, entonces deberás de tomar decisiones. Hay decisiones importantes que debemos de tomarlas. Son decisiones de vida y que van a generar un antes y un después de nuestra realidad actual. Por esa razón, aquí la invitación es que identifiques cuál es tu propósito, cuál es tu leyenda personal, qué es lo que quieres hacer, cuáles son tus sueños, y después que ya has decidido, ok, voy a hacerlo, entonces vayas hacia tus sueños y tomes la decisión importante cuando tú lo consideres pertinente. Pero recuerda que en algún momento de la vida vas a tener que tomar decisiones entre algo que es bueno y entre algo que es mucho mejor, ¿ok? Esa es la segunda enseñanza de Paulo Coelho. Ahora, la tercera dice: el muchacho lloró. Lloró porque Dios era injusto y retribuía de esta forma a las personas que creían en sus propios sueños. Cuando yo estaba con las ovejas, era feliz e irradiaba siempre felicidad a mi alrededor. Las personas me veían llegar y me recibían bien. Pero ahora estoy triste e infeliz. ¿Qué haré? Voy a ser más duro y no confiaré más en las personas, porque una de ellas me traicionó. Voy a odiar a las que encontraron tesoros escondidos, porque yo no encontré el mío. Y siempre procuraré conservar lo poco que tengo, porque soy demasiado pequeño para abarcar el mundo. Ok, qué increíble, ¿no? Esta tercera enseñanza se refiere a el tamaño de tus sueños. Primero que nada, el tamaño de tus sueños. Y segundo, en el camino de tu propósito es que siempre encontrarás obstáculos. Pero gracias a estos obstáculos es que podrás aprender y podrás sobreponerte a ellos. Así que aquí el mensaje es: primero que nada, es ¿quién determina el tamaño de tus sueños? Es decir, si tú tienes un sueño, tienes una actividad o tienes algo que quieres hacer y que lo sientes dentro de ti, te genera pasión y te genera alegría y entusiasmo y es algo que tú quieres hacer,
Pero otras personas te dicen, no, pero ¿cómo crees? O sea, eso claro que no, nada que ver, o sea, ¿por qué vas por ahí? Eso no te va a ayudar en nada, lo único que va a hacer es ayudarte a perder el tiempo. Bueno, acuérdate que algunas personas cuando te dan un mal comentario o no te animan, más te están transmitiendo sus propias frustraciones del por qué esas personas quizás no fueron tras sus sueños. Pero si tú tienes algo que crees que es importante hacerlo y dentro de ti tienes esa alegría por querer perseguir ese sueño, bueno, el tamaño de los sueños lo determinas tú y no el resto de las personas, porque al final del día estamos hablando de tu propia vida y de tu propio camino, de tu propósito de vida. No es el propósito de nadie más, es el propósito tuyo. No es de nadie más. Así que si tú de pronto recibes ese tipo de comentarios o te dicen, no, pero ¿por qué? ¿Por qué vas a hacer eso? Eso no es conveniente para ti, deberías de mejor irte por este otro lado, deberías de mejor hacer esta otra cosa. Mira, es importante tener esa nobleza y escuchar los consejos de las personas que te aman. Sin embargo, es importante también que tú hagas caso y escuches a tu propio corazón y escuches qué es lo que quieres en la vida, cuál es tu propósito y cuál es tu leyenda personal. Así que aquí Paulo Coelho nos invita primero a identificar eso. Bueno, ¿quién determina el tamaño de tus sueños? Ahora, si no lo sigues, te puedes quedar, como decía aquí el muchacho. Bueno, antes era feliz porque estaba en la zona de confort, pero tomé la gran decisión de salirme. Ahora ya no soy pastor, ya no estoy con el rebaño de ovejas, estoy haciendo otra cosa, pero ahora soy infeliz porque ahora la gente ya no me percibe de la misma manera. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me volveré una persona más dura porque una de ellas me traicionó y ahora voy a hacer todo lo contrario y me voy a volver una persona amargada. No, esa es la segunda parte. O sea, uno es qué tan alto, qué tanto es ese sueño, cuál es el tamaño de ese sueño que quieres lograr. Pero la segunda cosa es que sepas que cuando te has salido de la zona de confort y te vas hacia el propósito, hacia la búsqueda de tus sueños, pues necesariamente van a aparecer obstáculos. Pero estos obstáculos o el fracaso mismo simplemente son lecciones. Y a través de las lecciones es que vamos aprendiendo en la vida cómo ir avanzando. Es decir, ahora ya sabemos por dónde no caminar o qué cosas no hacer o qué fórmula a lo mejor no ha dado el resultado que yo estoy buscando. Pero es precisamente en ese camino la alegría de ir tras el propósito que tú quieres. Así que esa es la tercera enseñanza que nos comparte Paulo Coelho. Ahora, la siguiente dice, ok, el muchacho sintió de repente que él podía contemplar el mundo como la pobre víctima de un ladrón, porque lo habían robado, o como un aventurero en búsqueda de un tesoro. Soy un aventurero en busca de un tesoro. Miró alrededor buscando a las ovejas y se dio cuenta de que estaba en otro mundo. En vez de sentirse triste, se sintió feliz. Ya no tenía que seguir buscando agua y comida, ahora podía seguir en búsqueda de un tesoro. No tenía un céntimo en el bolsillo, pero tenía fe en la vida. Había escogido la noche anterior ser un aventurero. Ok, aquí la enseñanza es, ¿cuál es el rol que estás tomando en tu vida? ¿Estamos tomando el rol de víctima o estamos siendo el líder principal o el personaje principal protagónico de la película de tu vida? Es decir, ahí, ¿quién eres? Lógicamente, si vamos tras un propósito, a lo mejor si vamos tras un nuevo sueño o tenemos alguna acción que queremos hacer, como te decía previamente, seguramente van a aparecer obstáculos, va a haber cosas a las que quizás nunca te habías enfrentado antes y que te dejarán grandes lecciones, pero en el momento en que aparecen los obstáculos, podemos tomar el rol de víctima, es decir, podemos aprovecharnos de ello para ponernos a culpar a todo el mundo y decir, oye, ¿sabes qué? Esta persona tiene la culpa, este otro tiene la culpa, pero por culpa de esta situación, pero por culpa de ello, pero por culpa de que soy de este país, pero por culpa de que no tengo dinero, pero por culpa de que, perdón, de que soy de alguna familia, pero por culpa de que, de tal, y una lista sin fin de cosas.
ahí yo estoy adoptando el rol de víctima, porque no estoy asumiendo que yo soy el personaje principal de mi vida. Y cuando aprendemos eso en el desarrollo que tanto te hablo del desarrollo personal en coaching, cuando entendemos que nosotros somos el personaje principal de nuestra vida, ahí podemos cambiar completamente el significado de las cosas que pasan. Es decir, podemos reaccionar de diferente manera. Como decía aquí el chico tenía la opción de decir, o sea, ahora puedo ser la víctima de un ladrón o porque me pasó una situación desafortunada, o puedo darle un significado diferente. Y él se autonombró como era un aventurero en búsqueda de un tesoro. Es decir, redefinió la situación por la que estaba atravesando. Entonces, tú y yo podemos redefinir alguna situación mala o algún obstáculo que se presente en el camino por la que, o situación o persona o algo que esté pasando actualmente. Le podemos dar un significado diferente porque tú y yo tenemos el poder de darle ese otro significado a las cosas. Así que, por supuesto que van a existir problemas, te lo he dicho muchísimas veces. Van a aparecer un montón de problemas, va a aparecer obstáculos y cosas que quizás en ese momento dices, siento que me ahogo, no puedo avanzar, ¿cómo es posible? Sin embargo, hay que tener fe. Y esto es importante para que tú puedas redefinir la situación por la que estás atravesando y con ello darle un significado que es incluso hasta de alegría y de aventura porque tú has decidido ir por tu propósito y por tu aventura personal. Es decir, en tu vida vas a ir, a diferencia de muchas personas, tú vas a ir por esa libertad y vas a ir en búsqueda de aquello que tú quieres. Así que esa es otra lección del alquimista. Ahora vamos por la quinta. La quinta, permíteme, déjame encontrarla. La quinta dice, ¿y tú no crees que los reyes conversen con pastores?, dijo el chico, esta vez queriendo acabar la conversación con el alquimista. Al contrario, los pastores fueron los primeros en reconocer a un rey que el resto del mundo rehusó reconocer. Por eso es muy probable que los reyes conversen con pastores. Ok. Ahora, ¿qué enseñanza podemos tomar de aquí? Bueno, que las cosas valiosas y los sueños son revelados a personas pequeñas, haciendo una analogía con los pastores. Es decir, así como la analogía que tú recordarás a qué se refiere, que es los pastores que encontraron al Señor, bueno, de esa misma forma podemos dar un significado, una interpretación a que las cosas valiosas les son reveladas a los pequeños o a las personas que tienen humildad para poder comprenderlas y poder verlas. Así que si tú has tenido esa conciencia y has tenido una revelación de un sueño o has tenido simplemente esa capacidad para poder ver algunas cosas que a lo mejor otras personas las pasan de largo o simplemente no le dan la importancia, bueno, esa cosa valiosa es importante porque fue revelada para ti, solamente para ti. Y por esa razón es que tú deberías de continuar con tu propósito y deberías hacerle caso a esa voz de tu corazón, porque te fue revelada por alguna razón. Es decir, por algo suceden las cosas, tú y yo lo sabemos. Y si esa situación o ese sueño, ese propósito que tú ya sabes y que enciende tu alma, pues es algo que fue revelado con una intención y por alguna razón para que tú la lleves a cabo. Por eso no solamente fue revelada, es porque además de ser revelada, tú tienes toda la capacidad para lograrlo. Así que no desistas y aprovecha esta situación. No tengas ese miedo al fracaso que te comentaba, sino más bien sigue adelante y toma las decisiones que tengas que tomar, porque acuérdate que las decisiones simple y sencillamente son el comienzo de algo nuevo. Así que recuerda que las cosas valiosas les son reveladas a los pequeños. Ahora, vamos por la sexta enseñanza. La sexta enseñanza, bueno,
Salud, voy a tomar un poquito de café. Y es que es tan rico el café. Bueno, Liliana, a ver, no te distraigas. No estoy con el café. Bueno, discúlpame. Bueno, la enseñanza número 6, que es en la que vamos, dice: pero si entendí la palabra de Dios, nadie siente miedo de lo desconocido, porque cualquier persona es capaz de conquistar todo lo que quiere y necesita. Solo sentimos miedo de perder aquello que tenemos, sean nuestras vidas o nuestras plantaciones. Pero este miedo pasa cuando entendemos que nuestra historia y la historia del mundo fueron escritas por la misma mano. Qué bonito, ¿no? Bueno, esta enseñanza que tomo de Paulo Coelho es que no tengas miedo, porque tu vida y mi vida y la de todas las cosas, la historia de todas las cosas, han sido escritas por la misma mano. Es decir, de forma egocéntrica podemos pensar de repente que, bueno, yo fui quien tomó la decisión, yo fui quien se movió a otro lugar, yo fui quien tuvo estos grandes logros, hizo esto, cambió o inició proyectos diferentes. Sí, sin embargo, Dios está ahí. Es decir, la vida y en general el mundo y todas las cosas que están en el universo van a un ritmo, es decir, es como si fuera un baile, como si fuera una danza. Todos estos, los elementos, el universo, las personas, todas las cosas en general, están en sintonía. Y todo ello, y todas las historias del universo, y de todos los años, miles y miles y miles y miles de años que han pasado, han sido escritos por la misma mano. Así que no tengas miedo al fracaso o a lo que va a venir después, porque simplemente si tú llegas en algún momento a tomar esa decisión y vas por tu propósito y vas por tus sueños, eso significa que simple y sencillamente era por donde deberías de caminar. Y qué bueno que tuviste la conciencia suficiente y abriste los ojos lo suficiente para poder verlo y para poder ir tras él. Así que ten confianza y ten fe en que la historia de las personas y de todo el mundo ha sido escrita por la misma mano. Ahora, vamos por la siguiente lección. La siguiente lección, y bueno, hasta ahorita dime cómo te va pareciendo o qué has pensado de estas lecciones que estamos revisando. Déjame los comentarios o cuéntame en los comentarios cuál ha sido la que te va gustando mejor o cuál ha sido tu experiencia con esto que te estoy compartiendo. Bueno, la siguiente enseñanza o la enseñanza número 7 es, y dice: el muchacho se acordó del mercader de cristales. Él le había dicho que era buena idea limpiar los jarros para liberarse ambos también de los malos pensamientos. Estaba cada vez más convencido de que la alquimia podría aprenderse en la vida diaria. Ok, esta enseñanza me gusta porque simplemente se trata de liberar tu mente. Y yo te he hablado, bueno, infinitas veces te he hablado acerca de la mente, porque todo lo que piensas se manifiesta. Es decir, la importancia de tus pensamientos es infinita, es súper importante. Ahora, si tú libras a tu mente, por ejemplo, como dice aquí, de malos pensamientos, como le habían recomendado al muchacho mientras estuvo trabajando en la tienda de los cristales, el mercader de los cristales le decía al muchacho: no te preocupes, tú sigue limpiando los jarros, porque eso te va a ayudar a liberar los malos pensamientos. Esta es otra gran enseñanza y tú seguramente lo has escuchado. Cuando tenemos pensamientos que simplemente nos están generando estrés, no nos dejan avanzar, estamos completamente preocupados, angustiados por algún problema o situación en particular, ¿qué nos puede ayudar? Simplemente hacer otro tipo de actividad. Te puede ayudar el hacer ejercicio, te puede ayudar el hacer una actividad cotidiana en tu casa, que simplemente eso lo que va a hacer es enfocar, reenfocar tu energía de una situación mala que está pasando hacia una situación común o cotidiana, pero que te va a despejar la mente y que eso va a hacer que después retomen las cosas con mayor energía y mejor alegría. Por esa razón, eso también es importante. Es uno de los buenos hábitos, es
en mi opinión, uno de los excelentes hábitos en el desarrollo, tomar acción y tener buenos hábitos para librarnos de malos pensamientos o, por decirlo de otra forma, de pensamientos que no te ayudan y no te agregan valor. Así que esa es la enseñanza número 7. Ahora vamos por la enseñanza número 8. La siguiente dice: esperé toda la tarde y toda la noche, le dijo. Él llegó junto con las primeras estrellas. Le conté lo que estaba buscando. Entonces, él me preguntó si ya había transformado plomo en oro. Y yo le dije que justo era eso lo que venía a aprender con él. Y me mandó a intentarlo. Todo lo que me dijo fue: ve e inténtalo. Qué padrísima. También esta es una de mis favoritas de las enseñanzas de Paulo Coelho, porque se refiere a la acción, mi amigo, mi amiga, se refiere a la acción. Es decir, también, si tu propósito, tu sueño, le has dado vueltas y vueltas y lo quieres y tú sabes que tienes la capacidad para hacerlo y sabes que puedes ir tras él y sabes que es algo que puedes lograr, pero simple y sencillamente no te decides a hacerlo y no le metes acción y disciplina para verlo materializado en tu situación o realidad actual, entonces no sirve de nada. Por eso aquí, mientras el acompañante del muchacho le decía, oye, el inglés, que así lo vas a identificar en el libro, el inglés lo acompañaba en una de las caravanas que iban atravesando por para llegar al oasis. Y en esa caravana del desierto, pues esta persona, el inglés, este señor iba en búsqueda de un alquimista porque él se había pasado toda su vida soñando, pensando que él podía y estudiando y leyendo libros y trayendo más información y creyendo que podía hacerlo y todo. Sin embargo, pues decía, es que yo tengo que ir y conocer ese alquimista del que me han hablado para que me enseñe cómo transformar el plomo en oro. Bueno, eso simple y sencillamente se traduce hacia nuestra enseñanza en que si tú te pasas leyendo libros, analizando las cosas, pensando en cómo puedes hacer esa actividad de mejor forma o cómo puedes ir por ese sueño y ese propósito que arde en tu corazón y que quieres llevarlo a la práctica, pero no pones nada de acción, entonces también se puede pasar el mundo y se puede pasar los años completamente y resulta que no te moviste hacia ningún lugar. Por ello, la acción es importante. Mientras tú ya has pensado en ese propósito y ya te has nutrido con eso y sabes que es algo que tú quieres ver materializado, ahora lo importante es tomar acción e ir e intentarlo. Si no lo intentas, nunca vas a saber. Hay personas que simple y sencillamente llegarán al final de su historia pensando o simplemente culpándose porque ni siquiera fueron capaces de tener la valentía para decidir hacerlo e intentarlo en ese momento. Así que mientras tú no lo intentes, no vas a saber qué es el otro beneficio o qué es la otra cosa que tú podías haber avanzado en tu vida y en tu desarrollo, porque simple y sencillamente no lo intentaste. Por eso, aquí la enseñanza es toma acción y simplemente ve e inténtalo. Ahora vamos por la enseñanza número 9. Y la enseñanza número 9 dice: en el presente es que está el secreto. Si prestas atención al presente, podrás mejorarlo. Y si mejoras el presente, lo que sucederá después también será mejor. Olvida el futuro y vive cada día de tu vida en las enseñanzas de la ley y en la confianza de que Dios cuida de sus hijos. Cada día trae en sí la eternidad. ¿A qué se refiere esto? La enseñanza número 9 me gusta porque se refiere a vivir el momento presente. Es decir, no te enfoques en el pasado. El pasado ya sucedió y el pasado simple y sencillamente nos trae algunas enseñanzas. Y esas enseñanzas son las que simplemente hacen más rica y más divertida la vida. Algunas han sido dolorosas, pero eso también nos dejó un aprendizaje. Ahora, una vez que hemos tomado el aprendizaje, entonces es importante enfocarnos en el presente. Y si tú te enfocas en el presente, puedes saber que lo que estás creando hoy es lo que vas a disfrutar del mañana.
Es decir, lo que siembres hoy, lo vas a cosechar mañana. Las cosas que hagas hoy, las vas a disfrutar mañana. Por esa razón, pon toda tu energía, pon tus acciones, pon todo tu entusiasmo en crear el día de hoy y ponerle atención al presente. No te enfoques en el pasado, aprende de él y muévete de ahí, pero tampoco te vayas hacia el futuro. Porque el irnos hacia el futuro y pensar y soñar todo el tiempo en qué cosas pueden pasar, cómo pueden suceder las cosas, en hacer como un micromanagement de todas las cosas, de cómo queremos que sea nuestro futuro y qué es lo que queremos hacer y qué personas debemos de tener en nuestra vida y cuáles no, y cómo queremos vivir, etcétera. Todo eso te puede generar digamos, te puede generar estrés o simplemente te puede generar ansiedad por la sencilla razón de que no podemos saber y no podemos predecir el futuro, pero lo que sí podemos hacer es tomar control sobre nuestras acciones del presente. Y por eso esta enseñanza dice, enfócate en el presente y olvídate del pasado y del futuro, porque a fin de cuentas, con tus acciones del presente y con lo que estás trabajando hoy, de forma indirecta estás trabajando para tu futuro. Así que, bueno, esa es otra enseñanza valiosísima de Paulo Coelho. Ahora, vamos por la enseñanza número 10. Y la enseñanza número 10 dice, se ama porque se ama. No hay ninguna razón para amar. Pero el muchacho prosiguió. Yo te amo porque tuve un sueño. Encontré un rey. Vendí cristales. Crucé el desierto. Los clanes declararon la guerra. Y estuve en un pozo para saber dónde vivía un alquimista. Yo te amo porque todo el universo conspiró para que yo llegara hasta ti. Esa también es una enseñanza que me encanta y es que mira, normalmente aquí está hablando porque el muchacho se enamoró. Bueno, tampoco te voy a contar como toda la historia, pero ya te voy dando algunas pistas de libros si es que no lo has leído. Pero bueno, el muchacho se enamoró y simplemente eso se refiere cuando hablamos de el amor, no nada más del amor hacia otra persona, pero también de las situaciones, de las oportunidades que llegan a tu vida. Las cosas llegan porque simplemente tenían que haber pasado de esa forma. Y por eso él habla de que cuando quieres algo, todo el mundo conspira para que logres ese algo, para que logres ese propósito y tu leyenda personal. Por eso el muchacho le decía, sí, es cierto, puede ser que se ame porque se ame, pero yo te amo porque hice esto. Es decir, estuve aquí, estuve acá, estuve allá. Es decir, todo lo que tuvo que haber pasado previamente que lo llevó hasta esa persona. Y en ese momento que llegó con esa persona dijo, wow, o sea, tuve que haber pasado todo lo anterior para que el universo me conectara con la persona que estoy ahora. Por eso te amo, porque tuve que pasar por todo eso para comprenderlo y llegar hasta ti. Ahora, eso él estaba hablando de la chica, pero también puede ser de alguna oportunidad. Es decir, las oportunidades en tu vida pueden llegar en el momento en que debía ser. Es decir, a lo mejor tú puedes pensar, oye, pero es que este resultado debería de obtenerlo, o por qué razón no me salieron las cosas como yo quería, o por qué tuvo que pasar esto así, por qué me tuve que mover a otro lugar, o por qué tuve que desistir de algún proyecto, de alguna situación. A ver, es que todas las cosas están conectadas. Por esa razón, cuando en el momento tú te sientas con alguna frustración de que no estás avanzando en el camino que tú quieres, ten fe y ten esa confianza, porque eso simple y sencillamente representa un escalón más hacia donde tú vas caminando. Ahorita no lo puedes ver, pero acuérdate que la mano que escribió las historias de todos nosotros sabe hacia dónde va y sabe hacia dónde te diriges. Tú no lo puedes ver, pero él sí. Por eso, aunque tú no comprendas de por qué estoy en esta situación o por qué estoy aquí, no te pongas triste. Simplemente sigue viviendo con alegría y piensa que así tenía que ser. Por esa razón, disfruta de ese momento. Así como dijo el muchacho, bueno, te amo en ese momento así, abraza la vida, ama la vida, la situación en la que estás.
porque por ahí y ahí es que tenías que estar tú el día de hoy para poder avanzar hacia tus propósitos. Entonces, nada es casualidad. Simplemente este video, bueno, puede ser justo la señal que estabas esperando para a lo mejor pensar en algunas cosas. Porque bueno, eso ya te lo diré después para otro video y no me quiero distraer, pero acuérdate que Dios, el universo, la energía o como tú le quieras llamar, te puede hablar de diferentes formas y a través de diferentes medios. No lo sé. A lo mejor te está mandando un mensaje con esto que estamos revisando hoy. ¿Quién sabe? Pero por esa razón, abraza la situación en la que te encuentres ahora, abraza los proyectos en los que has pensado y ten fe en que tu propósito y las cosas que quieres lograr las puedes cumplir, porque puedes hacerlo, ¿vale? Así que esa es la enseñanza número 10. Ahora vamos por la enseñanza número 11. Y la enseñanza número 11 dice lo siguiente. Dice: ningún corazón jamás sufrió cuando fue en busca de sus sueños, porque cada momento de búsqueda es un momento de encuentro con Dios y con la eternidad. Mientras busqué este tesoro mío, descubrí por el camino cosas que jamás habría soñado encontrar si no hubiera tenido el valor de intentar cosas imposibles para los pastores. Así que esa es otra de las grandes enseñanzas de Paulo Coelho. ¿Y a qué se refiere? A que simple y sencillamente tus sueños te dan esperanza. Aquí lo decía el muchacho, jamás nadie que fue tras sus sueños se sintió triste. Nadie. Porque simplemente mientras tú vas caminando hacia tus propósitos, hacia tus sueños, hacia las personas, las situaciones o las cosas que tú tanto anhelas, vas a aprender muchísimas cosas. Vas a conocer nuevos lugares, vas a conocer nuevas personas, vas a aprender nuevas habilidades y todo eso te va a hacer una mejor persona. Eso es parte del desarrollo. Por esa razón, aquí, como en la historia, el muchacho se dio cuenta que en realidad no debería de estar triste, porque el ir tras su propósito o tras su leyenda personal es algo que le debería de poner feliz. Y esa felicidad significaba solo una cosa, que él iba aprendiendo e iba conociendo cosas a las que probablemente si no se hubiera atrevido y no hubiera tomado esa decisión, jamás quizás las podía haber aprendido. Así que esa es otra de las enseñanzas más importantes del alquimista. Así que, bueno, también la siguiente enseñanza, vamos por la enseñanza número 12. Dame un segundito, que no encuentro la hoja. Aquí, la siguiente enseñanza dice: el guardia que estaba revisando al alquimista encontró un pequeño frasco de cristal lleno de líquido y un huevo de vidrio amarillento, poco mayor que un huevo de gallina. ¿Qué son estas cosas?, preguntó el guardia. Es la piedra filosofal y el elixir de la larga vida. Es la gran obra de los alquimistas. Quien tome el elixir jamás caerá enfermo, y una partícula de esta piedra transforma cualquier metal en oro. Los guardias se rieron a más no poder y el alquimista se rió con ellos. Habían encontrado la respuesta muy graciosa y los dejaron partir sin mayores contratiempos, con todas sus pertenencias. ¿Está usted loco?, le preguntó el muchacho al alquimista, cuando ya se habían distanciado bastante los guardias. ¿Para qué hizo eso? Para enseñarte una simple ley del mundo, respondió el alquimista. Cuando tenemos los grandes tesoros delante nuestro, nunca los percibimos. Y qué increíble lección y enseñanza. ¿Qué piensas de eso? ¿Cuántas veces te ha pasado? ¿No es eso lo que pasa generalmente en el mundo? Que a veces tenemos un tesoro enfrente y no lo podemos ver. ¿No pasa a veces con las personas? ¿No nos pasa a veces con la familia?
¿No nos pasa a veces con las oportunidades, con los sueños o con alguna situación que la tenemos enfrente y no podemos verla? Ellos, por ejemplo, iban por el desierto y estos guardianes no los dejaban pasar, no los dejaban avanzar. Y ahí, pues simplemente él les habló con la verdad y les dijo, esto es esto, ¿no? O sea, es el elixir de la larga vida y es la piedra filosofal. O sea, con eso imagínate, serás eterno y aparte convertirás lo que sea en oro, cualquier metal en oro. Y simplemente se rieron. ¿No pasa eso a veces con una persona? A lo mejor la has tenido enfrente o has estado con esa persona en una relación por mucho tiempo y ni siquiera te das cuenta de el gran tesoro que representa. No has valorado lo suficiente a esa persona y está ahí contigo y te ha apoyado y ha sido bueno o buena contigo y simplemente no lo ves. No es a veces en la familia que tenemos a alguien que simplemente quiere ayudar o quiere aportar una idea y simplemente se le puede atacar. A veces pasa, ¿no? Tenemos los tesoros enfrente de nosotros y no los podemos ver. Por eso, aquí la enseñanza, y que es lo más importante, es qué es lo que podemos hacer para identificar esas grandes oportunidades. ¿Qué es lo que podemos hacer para identificar las cosas que queremos para ir por nuestros propósitos, para ir por nuestros sueños? ¿Cuáles son esas personas que son valiosas? ¿Cuáles son las situaciones y oportunidades que se están presentando y que debemos de agarrarlas con todo para poder avanzar? Es decir, eso es lo que tenemos que hacer, poder reflexionar, poder tomarnos unos momentos y darnos cuenta del valor de las cosas y no obviar las otras o no tomar por bueno o no tomar por que ya tenemos algo que simplemente es algo cotidiano y que es nuestro y no le damos la importancia o justo valor que en realidad merece. Así que esa es la siguiente lección. Ahora, vamos por la lección número 13. Y la lección número 13, dame un segundo, por aquí está. Bueno, la lección número 13 dice, les ha dado todo mi tesoro, dijo el muchacho, todo lo que yo gané en toda mi vida. ¿Y de qué te serviría si murieras? Respondió el alquimista. Tu dinero te salvó por 3 días. Pocas veces el dinero sirve para retrasar la muerte. Otra enseñanza valiosa. Es decir, aquí se refiere a las riquezas y a los bienes materiales. Y está bien que trabajes y te esfuerces por tus sueños, por tu propósito e incluso por obtener más bienes materiales. Eso está increíble. Pero no a tal grado o no a costa de tu bienestar o de tu buena salud. Porque si no tuvieras buena salud, ¿para qué te sirve todo eso? Es decir, ok, a lo mejor tú tienes, perfecto, o sea, puedes tener y estar acumulando toda la riqueza que tú puedes, todos los bienes materiales que tú puedes, pero si de repente empiezas a tener problemas mentales, si de repente empiezas a tener una ansiedad horrible y tienes que tomar medicamentos, si de repente caes en depresión porque no estás haciendo lo que te gusta, porque simplemente no puedes salir y disfrutar una tarde al aire libre o no puedes pasear a tu perro o simplemente no puedes platicar de otras cosas triviales con las personas porque te sientes angustiada y que todo el tiempo tienes que estar haciendo lo mismo, ¿para qué te sirve todo eso? Es decir, te va a servir de poco, porque como lo dice aquí el alquimista, bueno, rara vez el dinero te sirve para salvarte de la muerte, rara vez. Así que el mensaje no es que no persigas tener más cosas, que no persigas tus sueños o incluso todo lo que se refiere al dinero y a las riquezas. Por supuesto que esto es perfectamente válido y es increíble porque con eso también puedes ayudar a muchos otros. Pero acuérdate que nunca a costa de tu buena salud. Lo más importante es que tú mantengas tu alegría, que tú mantengas el amor en tu persona, que tú tengas esa salud, que te alimentes bien, que hagas las cosas con ánimo, que estés motivado, porque si no te sientes motivado y si en este momento no te sientes con esa chispa para poder hacer las cosas que tienes que hacer todos los días, entonces ¿para qué sirve?
¿para qué sirve todo? Es decir, ¿para qué estaríamos construyendo o tratando de adquirir más cosas si en realidad no las podemos disfrutar? Sería como aquel rey que convertía todo en oro. ¿Te acuerdas de esa historia? Que todo lo que tocaba lo convertía en oro y después terminó muriendo porque, es decir, todos los alimentos incluso los tocaba en oro. Eso simplemente es para hacer una analogía que no hay que arriesgar una cosa por la otra. Simplemente los bienes, las riquezas y las cuestiones materiales nos van a ayudar y están para eso, simplemente para ayudarnos a tener una mejor vida. Pero no significa que sean más importantes que tu persona, que tu salud mental, tu salud física y tu salud en general, ¿vale? Así que esa es la enseñanza número 13. Y bueno, la penúltima, la enseñanza número 14, dice lo siguiente. Quien vive su leyenda personal sabe todo lo que necesita saber. Solo una cosa torna a un sueño imposible, el miedo a fracasar. No tengo miedo de fracasar, simplemente no sé transformarme en viento. Pues tendrás que aprender, porque tu vida depende de ello. Y si no lo consigo, morirás mientras estabas viviendo tu leyenda personal. Es mucho mejor que morir como millones de personas que jamás supieron que la leyenda personal existía. ¿Y a qué se refiere esta enseñanza? El chico estaba en una situación en donde simplemente su vida dependía de ello y lo tenían en el desierto, un ejército, y lo iban a matar si él no se transformaba en viento. Y por eso es que sucede esta pequeña conversación. Y le dice, oye, pero a ver, yo no tengo miedo a fracasar, simplemente no sé transformarme en viento. Bueno, pues tu vida depende de ello y vas a tener que hacerlo. Por esa razón, si tú vas por tu propósito y por tu leyenda personal y vas por tus sueños y tienes que hacer alguna actividad y alguna cosa, eso simplemente significa que tú puedes hacerlo, que tú tienes las herramientas para lograrlo, tienes toda la capacidad. Por eso ese sueño se puso y se instaló en ti. Como te decía, las grandes cosas se les da a los pequeños y tú lograste ver eso. Algunas cosas que fueron obvias para otras personas, algunas cosas que otros ni siquiera lo perciben, pero lo hiciste tú. Y si tú lo hiciste, entonces eso es porque tú tienes la capacidad para hacerlo. Por esa razón, esta enseñanza, simple y sencillamente, es que recuerdes que tener una vida con propósito es más valiosa. Y eso es mejor que a lo mejor pasarte una vida en la monotonía o en una rutina que no te gusta y con personas que no te agradan para después llegar al final del camino arrepintiéndote de todo lo que no pudiste hacer o de todo aquello que no intentaste. Por esa razón, recuérdalo. Es importante que tú identifiques tu propósito y que no desistas de él, ¿vale? Ahora, la última lección que quiero compartirte, la última lección, bueno, ya el café, ya creo que ya más o menos se está enfriando, pero sigue delicioso. La última enseñanza del alquimista es la siguiente. Para esto existe la alquimia, dijo el muchacho, para que cada hombre busque su tesoro y lo encuentre. Y después quiera ser mejor de lo que fue en su vida anterior. El plomo cumplirá su papel hasta que el mundo no necesite más plomo. Entonces tendrá que transformarse en oro. Los alquimistas hacen esto. Muestran que cuando buscamos ser mejores de lo que somos, todo el universo y todo alrededor se vuelve mejor también. Y esto simplemente, y me recuerda una frase de Mahatma Gandhi que dice, no quieras cambiar al mundo, empieza por cambiarte a ti mismo, porque quien se cambia a sí mismo, cambia al mundo. Y por supuesto, es decir, tú no puedes cambiar a las personas. Te lo he dicho incluso en alguna frase de motivación. Te lo decía, tú no puedes cambiar a las personas que te rodean, pero puedes empezar cambiando tú. ¿Y cómo reaccionas tú ante las situaciones que te presenta la vida? Por eso, el tener un propósito y una leyenda personal simplemente va a hacer que te conviertas en tu mejor versión.
¿Y qué es eso de convertirte en tu mejor versión? Cada día, con cada cosa nueva que aprendes y que tú y yo estamos aprendiendo en nuestro desarrollo, nos volvemos una mejor persona. Porque, hey, a ver, ¿quién no quiere volverse una mejor persona? A lo mejor ya no queremos cometer los mismos errores que cometimos ayer. Ya no queremos ser la versión de ayer. A lo mejor si yo tenía ayer un mal hábito que no me gustaba, a lo mejor hoy es el día en que tomo la decisión y aviento a la basura ese hábito que no me ayuda y me lo cambio por otro mejor. Y entonces ahí estoy avanzando en mi desarrollo personal, estoy yendo hacia mi propósito y además de ir hacia mi propósito, me estoy convirtiendo en una mejor versión de mi persona. No es aquí compararte de Juan contra Pedro, Ana contra Laura, Claudia contra Marta, Marta contra Juan. Es decir, aquí no se trata de compararte con otras personas. Si lo haces, no has entendido cuál es el mensaje de esta enseñanza. Es decir, no importa lo que puedas percibir de los demás. Tú estás caminando tu propio camino, tú llevas tu propio destino, tú tienes, el propósito es solo tuyo y el que tenga oídos que escuche. La leyenda personal es solo tuya, por eso es personal. Ahora, tú te puedes comparar, si quisieras compararte con otras personas para aprender, para inspirarte, para motivarte a ser una mejor versión de ti. Eso está increíble. Pero a lo mejor compararte con otras personas para martirizarte y sentir que no has avanzado, que a lo mejor tú tienes X situación o posición social comparado con otras personas, o que tú a lo mejor no tienes una formación profesional que otras personas sí lo tienen, o que tú no tienes una X familia o cosas materiales o una X pareja o sin fin de cosas que yo me puedo empezar a comparar solamente para martirizarme y para volver mi vida y mi pensamiento miserables, pero ese no es el objetivo de la vida. Si en algún momento tú tienes la tentación de caer en esos pensamientos, no los sigas, porque la realidad es que ese no es el objetivo. Y si estás aquí y estás escuchando estos temas de desarrollo, es porque ya le has dado la vuelta a eso. Es decir, eso ya lo hemos dejado en el pasado. Más bien, lo que nos interesa es ganarle ¿a quién? A tu versión de ayer. Es decir, ¿qué fue lo que hiciste ayer que no estuvo bien? Oye, a lo mejor me súper enojé con alguien, o a lo mejor dejé de hacer algo que yo dije que iba a hacer, o no cumplí con algo que me había prometido que iba a cumplir. Bueno, contra esa versión es contra la que nos debemos de comparar. Y eso es lo que debemos de hacer y debemos de avanzar, no contra otras personas, ¿sale? Así que si tú haces esto, siguiendo tu propósito y tu leyenda personal, te vas a convertir en tu mejor versión mientras llegas a ese propósito, porque acuérdate que no es solamente llegar al final del camino y lograrlo, porque cuando llegues habrá otras montañas, y eso ya lo dice también Paulo Coelho en otro de sus libros. De ahorita te voy a compartir un poquitín de eso, pero en realidad va a haber otros objetivos más, pero no se trata nada más de llegar a ese lugar o lograr ese objetivo, ese propósito que tú tienes. Probablemente después surjan otras cosas que tú quieres hacer, pero el camino mientras vas avanzando hacia tus sueños es lo que va transformando tu persona, y eso es más valioso que el resultado en sí. Así que esa es la última enseñanza que rescato, que se me hace buenísima, de El Alquimista. Así que si ya lo habías leído, y bueno, espero que hayas recordado estas enseñanzas, y si no, te invito a leerlo porque creo que es un libro que nos deja, bueno, mensajes increíbles y que nos ayuda en nuestro desarrollo. Ahora, te decía que Paulo Coelho, además del Alquimista, tiene otros libros, como por ejemplo, y bueno, aquí te voy a compartir estos otros libros que a mí, bueno, me encanta leer. Tú y yo ya nos conocemos, y ya nos conocemos de tiempo, sabes que me encanta y compartimos el gusto por la lectura. Y Paulo Coelho también tiene otros libros que son muy padres, como por ejemplo A orillas del río Piedra me senté y lloré. Este es un libro muy padre de Paulo Coelho. También La quinta montaña.
que es muy bueno también de desarrollo personal, y El Peregrino. También tiene muchos otros, pero bueno, aquí lo importante es que cada libro y cada cosa que llegue a tus manos y que tú leas, sea en audio, sea en papel, bueno, hay que tomar la oportunidad para reflexionar en qué nos está queriendo compartir el autor, y pues tomar todo ese tesoro valioso. Es como si te estuvieran dando moneditas de oro, hay que recolectarlas porque son cosas que llegaron hasta nuestra vida el día de hoy y que no teníamos antes. Y esta persona nos está compartiendo cosas muy, muy buenas con este libro del alquimista. Así que bueno, pues espero que esta información, estos mensajes y estas enseñanzas de Paulo Coelho te ayuden a tener una vida mejor y a encontrar y a inspirarte en encontrar tu propósito de vida si es que aún no lo tienes. Bueno, pues espero que tengas un excelente día. Te veo pronto